¿Qué tal, amigos de Voces de Marca? Les habla Frank Carreño y esta vez estamos en Bogotá, en la fría pero agradabilísima ciudad de Bogotá, en una visita que está haciendo Voces de Marca en combinación y con el apoyo de la Academia Charlotte a Bogotá. Pues ustedes saben, siempre la casa de nuevos talentos y de nueva información. Y buscando nueva información, nos encontramos con Patricia Serrano. Patricia Serrano es fonoaudióloga, y cuando ella me dijo, yo soy fonoaudióloga, yo dije, vamos a hacer una entrevista contigo para saber un poquito sobre el cuidado de la voz, un poquito sobre el mantenimiento de ese instrumento que para nosotros, los locutores, los actores de doblaje, es fundamental. Patricia, bienvenida a Voces de Marca. Muchas gracias. Bienvenida además a todos los talleres y todo, y espero que hayas sacado el máximo provecho de ellos. Muchísimo. Patricia, cuéntanos, ¿por qué nos quedamos roncos? Bueno, hay muchos factores. Uno de ellos es el abuso de la voz. Entonces, es aquellas personas que utilizan mucho la voz sin calentamiento, sin una técnica adecuada, de pronto locutores o personas que hacen el doblaje que utilizan unos tonos que no son los adecuados. Entonces eso genera alteraciones en las cuerdas vocales y la ronquera es una manifestación de esa dificultad que hay en esas cuerdas vocales. Oh, excelente. ¿Y cómo hacemos para, en el caso de estar ronco, tomar una medida correctiva? Bueno, hay varias medidas que debemos tener antes de que se presente la ronquera. Okay, importante. En el momento en el que se presente la ronquera es importante hacer un examen en las cuerdas vocales para saber qué le está ocasionando esa ronquera. Una vez tengamos ese diagnóstico, lo más importante es hidratarnos muchísimo. Cuando estemos en esos trabajos prolongados, que tengamos que hacer muchas utilización de la voz, hidratarnos muchísimo, calentar la voz, calentar las cuerdas vocales, relajar todos los músculos involucrados en la producción, el cuello, la lengua, los labios, todo el aparato fonador que esté relajado. ¿Y tienes algún tipsito, algunos tipsitos que nos puedan ayudar, por ejemplo, a la relajación de las cuerdas vocales, de los músculos del cuello, etcétera? Bueno, antes de cualquier utilización de la voz hay que hacer estos ejercicios que son como los más básicos. Relajar el cuello, movimientos del cuello hacia los lados, hacia adelante, hacia atrás. Algo que es muy efectivo es el bostezo. Hacer el bostezo, ya sea de boca cerrada o boca abierta, eso nos da una amplitud muy grande de todos de la boca y de todos los órganos involucrados en la producción. Relajar la lengua, moviendo la lengua todo el tiempo dentro de la boca, eso nos hace ampliar toda la cavidad. Y también como bostezar y manejar todos los músculos de la boca, hacer hacia adelante, hacia atrás los labios, como si fuéramos a dar un beso, como los más básicos para preparar el aparato fonador. Oh, excelente. ¿Cuánto tiempo puede trabajar el órgano, el aparato fonador? Bueno, eso es relativo dependiendo del entrenamiento que tenga la persona. Si la persona tiene bastante entrenamiento, si la persona maneja sus órganos, maneja todas las cajas de resonancia, se puede hacer durante aproximadamente 12 horas con descansos. Aproximadamente después de 2 horas hacer un descanso, una pausa en donde no tengas que utilizar la voz, o sea, absolutamente callado. Descansas 5 minutos, 10 minutos, luego vuelves, arrancas, pero es importante siempre tener el descanso. Eso ya varía dependiendo del entrenamiento. Si tú apenas estás empezando, si no manejas muy bien tu voz, si no manejas resonadores, si no impostas la voz, es preferible que hagas descansos más largos y no utilices la voz por tanto tiempo. Hay gente que abusa del uso de la voz. ¿Cuáles son los riesgos que se puede tener a la hora de un abuso de las cuerdas vocales, por ejemplo? Bueno, hay muchos riesgos, hasta el más grave, que es quedarnos con una disfonía en donde ya no tengamos recuperación. Pueden aparecer pólipos, pueden aparecer nódulos, edemas, dependiendo del abuso que tú le des.
hay otros factores ajenos al uso de la voz, que son, por ejemplo, el exceso de alcohol, el exceso del cigarrillo, de pronto algunas personas que sufran de reflujo. Esos son factores que también nos van a influir en la aparición de patologías vocales. Entonces, lo más grave que nos puede pasar es quedarnos con una disfonía, y para una persona que su voz sea su herramienta de trabajo es más o menos el fin de su profesión. Claro. Entonces es como tomar esas medidas antes de que aparezcan todo ese tipo de patologías. ¿Hay algún ejercicio que tú nos puedas sugerir, por ejemplo, antes de empezar una grabación, antes de empezar a trabajar con la voz? ¿Un programa de radio, una pauta publicitaria, en fin? Yo creo que lo más importante es adquirir una técnica antes de empezar en este tipo de trabajos. La voz es un proceso muy natural que simplemente con respiración nos sale el sonido. Entonces, como que no nos detenemos mucho a pensar en los órganos que están involucrados en eso. La respiración es algo muy importante porque la respiración es el alimento de la voz. Eso te iba a preguntar. Entonces, si manejamos una buena respiración, si manejamos una buena ubicación de la voz en los órganos, en toda la parte de resonancia, podemos adquirir buena técnica y tener cualquier tipo de efectos en la voz si tenemos toda esa técnica. ¿Qué es una buena respiración? Respiración es una respiración abdominal en donde llenamos absolutamente todos los pulmones. Los pulmones tienen una forma triangular, como todos sabemos. Cuando nosotros hacemos una respiración superior, que es, yo creo, la que todos llegamos a hacer en algún momento, y es tomar el aire y subir los hombros, estamos llenando únicamente la parte de arriba de los pulmones, que es la parte más pequeña. Entonces necesitamos llevar todo el aire abajo y ampliar la caja torácica, y eso nos da mucha más facilidad en el momento de hablar. Nosotros tenemos un aire de reserva y es preferible no estar utilizando todo el tiempo ese aire de reserva. Si tú consideras que tienes que respirar 10 veces en cualquier lapso de tiempo, pues respiras 10 veces. Que no te sientas así con la última respiración y volver, no. O sea, coger la respiración que necesites para poder que las cuerdas vocales salgan con tranquilidad y no tengas esa tensión de el aire se me va a acabar, tengo que sacarlo. Entonces, esa respiración llenando toda la parte abdominal y ampliando la caja torácica. ¿Cuál es el caso más frecuente que tienes tú como fonoaudióloga? De apariciones de patologías, los nódulos. Nódulos es lo que más visitan, lamentablemente. Como en alguna oportunidad te había comentado, no somos conscientes del proceso que hay cuando se emite la voz. Entonces siempre llegamos a consultar a un experto cuando ya tenemos alguna patología. Cuando vamos es porque tengo una disfonía y tengo que presentar mañana un programa de televisión. Entonces, cuando ya van a la disfonía, enviamos a hacer un examen y siempre nos sale nódulos, pólipos. Lo que más frecuente son los nódulos. Los nódulos se pueden eliminar con terapia. Uno hace una terapia, un trabajo largo con el paciente, de concientización, de ubicación de la voz, y esos nódulos se pueden desaparecer. Cuando hay pólipos, los pólipos no son tan fáciles de manejar, pero pues lo que más se frecuenta son los nódulos. Bueno, Patricia, muchísimas gracias por estar aquí en Voces de Marca con nosotros y por ser parte de Voces de Marca. Con muchísimo gusto. Y seguimos en contacto, vamos a seguir en contacto contigo para todo lo que es la asesoría. Perfecto. Amigos, hasta la próxima vez en Voces de Marca y bueno, espero que nos sigan viendo.